Las vacaciones familiares en Valencia siempre habían sido un remanso de paz para mí. El ambiente vibrante con el aroma a paella que flotaba en el aire y las risas que resonaban en cada rincón, me llenaba de alegría. Este año, la familia se reunió en un acogedor apartamento cerca de la playa. La idea era disfrutar del sol, compartir historias y crear recuerdos. La llegada del hijo de mi prima fue inesperada. Nunca había prestado mucha atención a él, pero al verlo entrar por la puerta, algo cambió. Era un joven apuesto con una sonrisa que iluminaba la habitación. Su energía era contagiosa, y me encontré observándolo más de lo habitual. Mientras los demás se acomodaban y comenzaban a charlar, yo sentía que una corriente eléctrica recorría el aire entre nosotros. La primera noche fue mágica. Las luces de la ciudad brillaban mientras caminábamos por las calles, disfrutando de las fiestas locales. En un bar cercano, la música sonaba con fuerza y la gente bailaba alegremente. Nos sentamos juntos en una mesa pequeña, riendo y compartiendo anécdotas familiares. En un momento dado, nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa. Fue como si el tiempo se detuviera, el contacto fugaz encendió una chispa que no podía ignorar. A medida que avanzaba la noche, me di cuenta de que había algo más profundo entre nosotros. Había miradas furtivas y sonrisas cómplices que hablaban sin necesidad de palabras. Sin embargo, ese sentimiento me llenó de confusión. Era consciente de lo inapropiado que era sentirme atraída por él, después de todo, éramos familia. Al día siguiente, mientras paseábamos por la playa con los demás, me encontré a solas con él cerca del agua. Las olas rompían suavemente en la orilla mientras conversábamos sobre nuestras vidas y sueños. A medida que hablábamos, recordé un antiguo secreto familiar que había permanecido oculto durante años, una historia sobre amores prohibidos y decisiones difíciles en mi propia familia. Esa revelación hizo eco en mi mente mientras miraba sus ojos brillantes. ¿Te gustaría probar una paella auténtica?, preguntó él con entusiasmo. Claro, respondí con una sonrisa nerviosa. Mientras caminábamos hacia el restaurante local, sentí cómo crecía la tensión entre nosotros. Era evidente que ambos estábamos sintiendo algo más allá de lo familiar. La conversación fluyó fácilmente entre nosotros, compartimos risas y anécdotas sobre nuestra infancia juntos. El almuerzo fue delicioso y lleno de risas, sin embargo, no podía dejar de pensar en lo inapropiado que era lo que estaba sintiendo. La culpa se apoderó de mí cuando nos despedimos tras el almuerzo, sabía que debía mantener mis sentimientos a raya. Pero cada vez que nuestras miradas se encontraban durante las actividades familiares posteriores, esa atracción prohibida se hacía más difícil de ignorar. Esa noche decidí dar un paseo sola por la playa para despejar mi mente atormentada. El sonido del mar era reconfortante mientras caminaba descalza sobre la arena caliente bajo mis pies. De repente escuché pasos detrás de mí, al girar me encontré con él nuevamente. ¿No puedes dormir?, preguntó con una sonrisa traviesa. No realmente, respondí sin poder evitar sonreír también. Nos quedamos allí hablando bajo las estrellas durante lo que pareció ser horas. Compartimos nuestros sueños e inseguridades, incluso discutimos sobre nuestra familia y los desafíos a los que nos enfrentábamos en nuestras vidas personales. Cada palabra intercambiada aumentaba esa conexión inexplicable entre nosotros. Sin embargo, dentro de mí había un conflicto creciente. ¿Qué significaría esto para nuestra familia? La lealtad pesaba como una losa sobre mis hombros mientras disfrutaba del momento presente junto a él. Cuando finalmente nos despedimos esa noche después de haber compartido tanto en tan poco tiempo, sentí como el aire se volvía pesado con promesas no dichas y emociones reprimidas. Mientras regresaba al apartamento familiar bajo el cielo estrellado, sabía que esta atracción prohibida sería un desafío difícil de superar. Los días siguientes transcurrieron entre actividades familiares y momentos robados a solas con él. Cada encuentro aumentaba mi confusión interna, aunque intentaba mantenerme distante emocionalmente, algo dentro de mí seguía atrayéndome hacia él como un imán irresistible. Una tarde decidimos visitar uno de los festivales locales donde había música en vivo y coloridos puestos llenos de artesanías tradicionales valencianas. La atmósfera era festiva, las luces brillantes danzaban alrededor nuestro mientras reíamos y disfrutábamos del ambiente vibrante.
En medio del bullicio del festival encontramos un rincón tranquilo donde pudimos hablar sin ser interrumpidos por los demás miembros de nuestra familia. Ahí fue donde todo cambió nuevamente, nuestras manos se encontraron buscando apoyo mutuo mientras hablábamos sobre nuestros sueños futuros. Siempre he querido viajar, confesó él mirando al horizonte iluminado por las luces del festival. Yo también, respondí sintiendo como mi corazón latía más rápido ante su cercanía. Fue entonces cuando nuestras miradas se encontraron intensamente, ese momento parecía suspendido en el tiempo antes de que nuestras almas decidieran arriesgarse a cruzar esa línea prohibida entre nosotros. Sin pensarlo dos veces ni sopesar las consecuencias potenciales para nuestra familia o para nosotros mismos, nos acercamos lentamente hasta sentir el roce suave pero electrizante de nuestros labios durante unos breves instantes cargados con toda esa tensión acumulada desde días atrás. El beso fue dulce pero lleno también de incertidumbre. Cuando nos separarnos ambos sabíamos que habíamos cruzado una frontera peligrosa e irreversible entre amor y lealtad familiar. Mientras regresábamos al bullicio del festival sintiendo aún el eco del beso en nuestros labios, comprendí que esta relación secreta traería consigo desafíos inesperados y decisiones difíciles por delante. La música del festival resonaba en el aire, y la multitud vibrante me envolvía mientras caminábamos juntos, aunque una barrera invisible se había alzado entre nosotros. A pesar de la alegría que emanaba de las luces y las risas, mi mente estaba en un torbellino. La culpa me asediaba como una sombra, recordándome que mis sentimientos eran inaceptables. Un grupo de familiares pasó a nuestro lado, riendo y disfrutando del momento. Intenté sonreír, pero la imagen del beso seguía presente intensificando mi confusión. ¿Cómo podía haber llegado a esto? La atracción era innegable, pero cada vez que pensaba en lo que había hecho, una punzada de remordimiento me atravesaba. ¿Te apetece un poco de paella?, preguntó él con una sonrisa despreocupada. Su voz era un bálsamo en medio de mis tormentos internos. Asentí, tratando de ocultar el caos emocional que me consumía. Nos dirigimos hacia uno de los puestos donde el aroma del marisco y el azafrán llenaban el aire. Mientras esperábamos nuestra porción, comenzamos a hablar sobre nuestras aficiones. Fue sorprendente descubrir que compartíamos un amor por la fotografía y la naturaleza. Cada palabra intercambiada parecía acercarnos más, como si estuviéramos creando un puente sobre el abismo que separaba nuestras vidas. Me encantaría mostrarte algunas fotos de mis viajes, dijo él con entusiasmo. Su mirada brillaba con pasión y eso me hizo sentir una conexión más profunda. A medida que la tarde avanzaba y el sol comenzaba a ponerse, decidimos alejarnos un poco del bullicio del festival para encontrar un rincón más tranquilo. Nos sentamos en un banco frente al mar, donde las olas rompían suavemente contra la orilla. La luz dorada iluminaba su rostro y lo hacía parecer aún más atractivo. La conversación fluyó con facilidad, reímos y compartimos anécdotas familiares. Sin embargo, cada rayo de sol parecía recordarme lo prohibido de nuestra situación. La culpa se mezclaba con la euforia de estar tan cerca de él. En un momento de vulnerabilidad compartida, nuestras manos se encontraron sobre el banco. No había necesidad de palabras, esa simple conexión física decía más que cualquier diálogo. Miré sus ojos y vi en ellos una chispa que reflejaba mis propios deseos ocultos. Fue entonces cuando se produjo ese instante decisivo, nos besamos nuevamente, esta vez sin reservas ni dudas. El mundo a nuestro alrededor se desvaneció mientras nos entregábamos a esa conexión prohibida. Pero cuando nos separamos, la realidad nos golpeó con fuerza, ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea peligrosa. El beso había sido dulce pero también aterrador, la sensación de euforia se entrelazaba con el miedo a ser descubiertos. Miré hacia el festival lleno de vida y comprendí que esta relación secreta traería consigo desafíos inesperados. Esto no puede seguir así, murmuré casi para mí misma mientras intentaba recuperar la compostura. ¿Por qué no? Nadie tiene por qué enterarse, respondió él con una mezcla de desafío y ternura en su voz. Su respuesta resonó en mí como un eco distante, sabía que tenía razón en parte, pero también entendía las implicaciones emocionales detrás de nuestras acciones. La lealtad familiar pesaba sobre mí como una losa, no podía ignorar las consecuencias potenciales.
Regresamos al bullicio del festival intentando actuar naturales entre nuestros familiares, pero había algo diferente entre nosotros ahora. Cada mirada furtiva era cargada de significado, cada roce accidental parecía electrificar el aire entre nosotros. A medida que avanzaban los días, nuestra conexión creció en secreto mientras explorábamos Valencia juntos durante las horas libres. Visitamos mercados locales donde los colores vibrantes y los aromas especiados nos rodeaban como una segunda piel. En esos momentos compartidos descubrimos no solo nuestros intereses comunes, sino también nuestras vulnerabilidades, sueños perdidos y esperanzas olvidadas. Sin embargo, cada instante lleno de alegría iba acompañado por ese peso constante llamado culpa. Era difícil disfrutar plenamente cuando sabía lo equivocado que era todo esto. Los días pasaban volando entre risas y complicidad mientras tratábamos de mantener las apariencias ante nuestra familia. Una tarde decidimos visitar la playa después del almuerzo. Necesitábamos escapar del ruido familiar y encontrar un poco más de privacidad para hablar sin restricciones. La arena caliente bajo nuestros pies contrastaba con la brisa fresca del mar. Todo parecía perfecto hasta que esa sensación inquietante regresó al fondo de mi mente. Nos sentamos cerca del agua mientras observábamos cómo las olas se deslizaban suavemente sobre la orilla. Las conversaciones fluyeron naturalmente hasta llegar a un punto donde ambos parecíamos estar pensando lo mismo. ¿Qué significaría esto para nosotros? ¿Qué vamos a hacer después?, preguntó él finalmente, su voz temblando ligeramente ante la posibilidad del futuro incierto que teníamos por delante. No lo sé, respondí honestamente mientras miraba al horizonte perdido en mis pensamientos. El silencio se instaló entre nosotros como una nube pesada. Ambos éramos conscientes del dilema moral al cual nos enfrentábamos, seguir adelante o detenernos antes de caer demasiado profundo en este laberinto emocional. La tarde avanzó sin prisa mientras luchábamos con nuestros propios pensamientos hasta que finalmente decidimos dar un paseo por la orilla para despejar nuestras mentes llenas de dudas e incertidumbres sobre lo correcto e incorrecto. Sin embargo, ese paseo estuvo marcado por momentos fugaces donde nuestras manos buscaban conectarse nuevamente bajo el agua salada. Eran gestos sencillos pero cargados de significado oculto tras ellos, deseo reprimido y anhelos prohibidos que amenazaban con desbordarse si no teníamos cuidado. Al caer la noche regresamos al lugar donde estábamos alojados sintiendo ese peso creciente sobre nuestros corazones. ¿Sería posible continuar así sin enfrentarnos a las consecuencias? Esa noche fue difícil para mí, mis pensamientos giraban sin cesar alrededor del dilema ante el cual nos encontrábamos, amor o lealtad familiar. ¿Sería posible encontrar un equilibrio? Mientras me preparaba para dormir sentí como esa tensión interna aumentaba aún más, algo dentro mío indicándome que pronto tendría que tomar una decisión crucial sobre nuestro futuro juntos antes de perderme completamente en este mar tempestuoso llamado amor prohibido. Los días pasaron en un susurro entre risas familiares y la calidez del sol valenciano. Sin embargo, cada encuentro con el joven se tornaba más complicado. La atracción que había comenzado como un destello, ahora ardía en mi interior como una llama incontrolable. Nos encontrábamos en medio de un laberinto emocional, con la culpa acechando en cada esquina. Un día, mientras los demás disfrutaban de una excursión a las montañas cercanas, él y yo decidimos quedarnos atrás. La idea de tener un momento a solas era demasiado tentadora para resistir. Caminamos por las calles tranquilas de Valencia, alejándonos del bullicio familiar. El aire estaba impregnado del aroma a paella que se cocinaba en los restaurantes cercanos, y el sonido de las olas rompía suavemente contra la orilla. ¿Te gustaría ver la playa?, preguntó él con una sonrisa traviesa. Asentí sin pensarlo dos veces, sintiendo como mi corazón latía con fuerza ante la posibilidad de estar a solas con él. Llegamos a un rincón apartado donde las olas apenas tocaban la arena. Nos sentamos en la orilla, dejando que el agua fría acariciara nuestros pies. Las conversaciones fluyeron naturalmente entre nosotros, compartimos risas y anécdotas de nuestra infancia. Cada palabra parecía acercarnos más, como si el mundo exterior se desvaneciera. De repente un silencio incómodo nos envolvió. Miré hacia el horizonte mientras él giraba su rostro hacia mí. En ese instante comprendí que no era solo atracción física lo que sentía, había algo más profundo y significativo entre nosotros. Nuestros labios se encontraron en un acto impulsivo, como si todo lo demás desapareciera.
Fue un beso fugaz pero lleno de promesas no dichas. Nos separábamos rápidamente mirándonos con sorpresa y miedo a la vez. Esto no puede seguir así, dije con voz temblorosa. Lo sé, respondió él, su mirada intensa reflejando el mismo conflicto interno que yo sentía. Regresamos a casa antes que los demás volvieran de su excursión. La tensión en el aire era palpable mientras intentábamos actuar normalmente frente a nuestros familiares. Sin embargo, cada mirada furtiva compartida solo intensificaba lo que habíamos comenzado. Los días siguientes se volvieron una danza delicada entre lo prohibido y lo cotidiano. Cada vez que nos cruzábamos en la casa o durante las comidas familiares, sentía como nuestras miradas se buscaban instintivamente. Era un juego peligroso pero irresistible. Una tarde decidimos explorar los alrededores del lugar donde estábamos alojados en busca de un refugio más privado. Encontramos una pequeña cueva cerca del mar. Era oscura y fresca, perfecta para escapar de las miradas indiscretas de nuestros familiares. Allí dentro, lejos de cualquier juicio o expectativa, nos permitimos ser nosotros mismos por unos momentos más. El sonido del mar resonaba suavemente afuera mientras compartíamos confidencias sobre nuestras vidas y sueños futuros. La conexión emocional crecía cada vez más fuerte, me sentía viva como no lo había estado en años. Sin embargo, siempre había una sombra acechante, la vigilancia constante de nuestros familiares. Sabían que algo estaba ocurriendo entre nosotros, sus miradas inquisitivas no pasaban desapercibidas para mí. Era solo cuestión de tiempo antes de que alguien hiciera una pregunta incómoda o notara nuestra complicidad. Una tarde durante una cena familiar típica valenciana con tapas y vino tinto, noté cómo mis primas intercambiaban miradas furtivas entre sí mientras hablaban animadamente sobre sus vidas amorosas. ¿Y tú, no tienes a nadie especial?, preguntó una de ellas dirigiéndose hacia mí con una sonrisa pícara. La pregunta resonó como un tambor en mi pecho mientras intentaba mantener una expresión neutral. No estoy buscando nada especial, respondí evasivamente. Eso es porque no has conocido a la persona adecuada, dijo otra prima con tono juguetón mientras lanzaba una mirada hacia el joven sentado al otro lado de la mesa. El ambiente se volvió tenso por un instante, podía sentir como todos esperaban alguna reacción mía. Él sonrió levemente al escuchar sus palabras, pero su mirada también mostraba preocupación por lo que podría suceder si alguien descubría nuestro secreto. Después de esa cena sentí como el peso del mundo recaía sobre mis hombros nuevamente. Me pregunté si realmente podría continuar así sin ser descubierta, o si eventualmente tendría que enfrentar las consecuencias de esta relación prohibida. A medida que los días avanzaban hacia el final de nuestras vacaciones familiares, decidimos arriesgarnos aún más al buscar momentos privados juntos en ese escondite junto al mar donde todo comenzó. Cada encuentro se llenaba de emoción y miedo, sabíamos que estábamos jugando con fuego pero era imposible resistirlo. Una tarde particularmente calurosa encontramos tiempo para escapar nuevamente a nuestra cueva secreta después del almuerzo familiar. La brisa marina entraba suavemente mientras nos acomodábamos dentro, podía sentir su respiración cerca de mí, y eso me llenó de nerviosismo y emoción al mismo tiempo. Mientras hablábamos sobre nuestros planes futuros fuera del contexto familiar, un tema tabú, nuestras manos se encontraron por casualidad al intentar alcanzar algo detrás nuestro, fue entonces cuando todo cambió nuevamente entre nosotros. Miradas profundas llenaron el espacio hasta que finalmente cedimos ante el impulso. Nuestros labios se encontraron otra vez en un beso apasionado que parecía borrar todas nuestras preocupaciones momentáneamente, hasta que escuchamos voces acercándose desde afuera. El pánico nos invadió instantáneamente, sabíamos que debíamos salir antes de ser descubiertos o enfrentar situaciones incómodas e indeseadas ante nuestra familia entrometida. Salimos corriendo hacia la playa justo cuando los otros llegaban al lugar donde habíamos estado escondidos momentos antes. Logramos ocultar nuestro nerviosismo tras sonrisas forzadas e intercambios casuales, pero mi corazón latía desbocado por el riesgo inminente al cual nos enfrentábamos cada vez más intensamente. Las vacaciones estaban llegando a su fin y cada día me preguntaba si podría soportar vivir esta doble vida mucho tiempo más. ¿Cuánto duraría nuestro secreto sin ser descubierto? ¿Podríamos seguir así sin consecuencias? La incertidumbre me carcomía lentamente. La mañana siguiente amaneció con un aire de confusión.
La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando el pequeño rincón donde había pasado la noche. Pasamos la noche juntos, y aunque el recuerdo de esos momentos me llenaba de calidez, la realidad me golpeó con fuerza. Los murmullos familiares, las miradas curiosas y las expectativas que pesaban sobre mí eran abrumadores. Desperté antes que él, observando su rostro sereno mientras dormía. En ese instante todo parecía perfecto, pero la claridad del día me trajo de vuelta a la dura realidad. ¿Qué significaba esto para nosotros? ¿Podríamos continuar así sin que nadie se diera cuenta? Las preguntas se agolpaban en mi mente como olas rompiendo en la orilla. Decidí vestirme y salir al balcón. El aire fresco del mar me dio un respiro momentáneo. Valencia despertaba lentamente, el bullicio de los mercados comenzaba a sonar en la distancia. El aroma a paella se mezclaba con el canto de las gaviotas, creando una atmósfera vibrante. Pero en mi interior, todo era caos. Cuando regresé al interior, él ya estaba despierto, mirándome con una mezcla de ternura y preocupación. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó con voz suave, como si temiera romper el hechizo de nuestra burbuja secreta. No lo sé, respondí honestamente. No sé cuánto tiempo podremos mantener esto sin que alguien lo descubra. La presión de las expectativas familiares pesaba sobre mí como una losa. Había tantas cosas en juego, nuestras familias, nuestras reputaciones y sobre todo, nuestros corazones. En ese momento comprendí que no solo enfrentábamos un dilema moral, estábamos desafiando las normas no escritas que rigen nuestras vidas. Mientras nos preparábamos para un nuevo día juntos, decidimos actuar como si nada hubiera cambiado. La familia nos esperaba en la mesa para desayunar, risas y conversaciones llenaban el ambiente. Pero cada mirada furtiva entre nosotros traía consigo una carga emocional que era difícil de ignorar. El día transcurrió entre juegos y actividades familiares, paseos por la playa y visitas a los mercados locales repletos de colorido y vida. Sin embargo, cada vez que nuestros ojos se encontraban, una chispa encendía algo profundo dentro de mí, un deseo incontrolable por estar más cerca. Al caer la tarde encontramos un momento a solas en un rincón apartado del jardín donde los demás no podían vernos. «Esto es tan complicado», susurró él mientras tomaba mis manos entre las suyas. «Lo sé», murmuré con sinceridad. «Pero no puedo evitar sentir esto por ti». La tensión entre nosotros crecía nuevamente, era como si el mundo exterior desapareciera cuando estábamos juntos. A pesar del riesgo evidente, había algo liberador en compartir esos momentos robados. A medida que caía la noche y las luces comenzaron a brillar alrededor del patio, decidimos asistir a una fiesta familiar organizada por uno de nuestros parientes lejanos. La música sonaba alegremente mientras todos bailaban al ritmo del flamenco, las risas resonaban en el aire cálido y estrellado. Sin embargo, no podía dejar de pensar en cómo nuestras familias nunca aceptarían lo que estaba sucediendo entre nosotros si llegaran a enterarse. La idea me llenó de ansiedad mientras intentaba disfrutar del momento presente. Fue entonces cuando vi a uno de los amigos del joven acercarse con mirada inquisitiva, su expresión sugería que sospechaba algo más allá de lo evidente. «¿Todo bien?», preguntó con una sonrisa forzada mientras observaba nuestra interacción. Sí, respondí rápidamente antes de desviar la mirada hacia otro lado para ocultar mi nerviosismo. A medida que avanzaba la noche sentí como el ambiente festivo contrastaba con mi creciente inquietud interna. Las conversaciones familiares giraban en torno a planes futuros y sueños compartidos, todo lo contrario a lo que yo estaba viviendo en secreto. Al finalizar la fiesta volvimos al lugar donde nos habíamos escondido anteriormente. Necesitábamos hablar sobre lo sucedido esa noche y cómo enfrentar nuestro futuro incierto juntos. «¿Qué pasará cuando volvamos a casa?», preguntó él con preocupación dibujada en su rostro juvenil pero maduro ante esta situación compleja. «No tengo respuestas», admití con tristeza mientras miraba las estrellas titilantes en el cielo nocturno. «Pero no puedo seguir así indefinidamente». La presión aumentaba cada vez más. Nuestras familias esperaban cosas diferentes para nosotros, matrimonios estables y vidas alineadas con sus expectativas tradicionales. La idea de romper esos moldes era aterradora pero también liberadora al mismo tiempo. El silencio se hizo pesado entre nosotros mientras contemplábamos nuestro dilema moral,
seguir adelante o dar marcha atrás antes de cruzar límites irreversibles. Esa noche fue intensa, hablamos durante horas sobre nuestros sentimientos encontrados e inseguridades hasta que finalmente decidimos dar un paso más hacia adelante sin pensar demasiado en las consecuencias inmediatas. Con la luna como testigo silencioso, compartimos promesas vacías sobre mantener nuestro secreto intacto por siempre mientras sabíamos muy bien que eso era imposible en este mundo lleno de ojos curiosos. Al llegar el amanecer nuevamente encontré consuelo momentáneo al recordar cómo habíamos pasado tiempo juntos sin preocupaciones ni remordimientos previos, pero pronto me invadió otra vez esa sensación inquietante. ¿Cuánto tiempo podríamos sostener esta carga emocional sin vernos atrapados? Con cada nuevo día se hacía más evidente que algo tenía que cambiar pronto o todo podría derrumbarse alrededor nuestro. El sol se alzaba sobre Valencia, iluminando las calles con un brillo dorado que contrastaba con la sombra de mis pensamientos. La mañana traía consigo la promesa de un nuevo día, pero también la presión de decisiones que no podía ignorar. La sensación de estar en una cuerda floja aumentaba con cada paso que daba hacia el desayuno familiar. Sabía que los rostros de mis seres queridos me observarían con curiosidad, ajenos a lo que realmente estaba sucediendo en mi interior. Mientras me sentaba a la mesa, el bullicio habitual del desayuno se sentía diferente. Las risas y charlas sobre las festividades locales parecían lejanas, como si estuviera atrapada en una burbuja. A mi lado, el hijo de mi prima sonreía con despreocupación, disfrutando de su café como si nada estuviera en juego. Pero yo sabía que todo había cambiado entre nosotros. Un amigo suyo había comenzado a sospechar algo. Lo había notado en sus miradas furtivas y sus comentarios insinuantes. ¿Estás bien?, me preguntó él, rompiendo brevemente el hechizo de mis pensamientos oscuros. Su voz era suave, pero había una tensión palpable entre nosotros. Sí, solo un poco cansada, respondí forzando una sonrisa mientras mi mente giraba en torno a las implicaciones de nuestra conexión secreta. La culpa se entrelazaba con la atracción. Cada momento juntos era un regalo y una maldición al mismo tiempo. En ese instante decidí que necesitábamos hablar sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros. No podíamos seguir así indefinidamente sin enfrentar la realidad. Después del desayuno encontramos un rincón apartado del jardín donde las flores brillaban bajo el sol y el sonido del mar se escuchaba a lo lejos. Era un lugar perfecto para desahogar nuestras inquietudes. Necesitamos hablar, le dije finalmente sintiendo que cada palabra pesaba más que una roca. Él asintió lentamente, su expresión seria reflejando mi propia preocupación. Lo sé, admitió. No puedo dejar de pensar en lo que está pasando. La conversación fluyó entre nosotros como las olas del mar, a veces suave y otras veces tormentosa. Hablamos sobre nuestros miedos y deseos ocultos, compartimos verdades sobre nuestros pasados que nunca habíamos revelado a nadie más. Él habló sobre su infancia y cómo siempre había sentido la presión de cumplir con las expectativas familiares. Yo le conté sobre mis propias luchas y cómo había llegado a este punto en mi vida sin haberme dado cuenta. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó finalmente, su voz casi un susurro. La pregunta pesaba en el aire como una nube oscura lista para estallar. No puedo seguir así, respondí sintiendo como la angustia me invadía nuevamente. Pero tampoco quiero perderte. En ese momento crucial, entendí que teníamos dos caminos posibles ante nosotros, uno lleno de incertidumbre y riesgo, el otro marcado por la seguridad pero también por la renuncia a lo que habíamos encontrado juntos. Mientras discutíamos nuestras opciones, notamos desde lejos al amigo suyo observándonos con atención. Su mirada era inquisitiva, como si estuviera intentando descifrar nuestro secreto oculto. El corazón me dio un vuelco, no podía permitir que esto se descubriera. Él no puede saberlo, murmuré casi sin pensarlo. Lo sé, respondió él rápidamente, su rostro reflejando preocupación por ambas partes, por mí y por sí mismo. Consciente del peligro inminente, decidimos separarnos momentáneamente para evitar sospechas adicionales dentro del grupo familiar. Sin embargo, esa separación solo intensificó mis sentimientos confusos, cada instante lejos de él parecía interminable y lleno de anhelos reprimidos. El día avanzó entre festividades locales llenas de música flamenca y danzas tradicionales, sin embargo, mi mente estaba atrapada en otra danza, la lucha interna entre lo correcto y lo deseado.
La paella humeante servida alrededor de la mesa no lograba distraerme, ni siquiera los fuegos artificiales programados para esa noche podían iluminar mi confusión interior. Al caer la tarde decidimos encontrarnos nuevamente en nuestra escondite habitual, un viejo cobertizo cerca de la playa donde solíamos ir cuando éramos niños durante las vacaciones familiares. El lugar tenía un aire nostálgico, pero también era el escenario perfecto para discutir nuestras posibilidades futuras sin ser interrumpidos. Cuando llegué al cobertizo, él ya estaba allí esperándome con una expresión ansiosa pintada en su rostro juvenil, pero cargada por preocupaciones adultas demasiado pronto adquiridas. No puedo dejar de pensar en lo que podría pasar si nos descubren, admitió mientras nos sentábamos juntos en el suelo cubierto de arena fina. Podríamos enfrentarlo, sugerí débilmente, aunque sabía muy bien cuán difícil sería eso para ambos. No estoy seguro si eso es suficiente, contestó él mientras miraba hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ocultarse tras las olas azules del mar Mediterráneo. Ambos sabíamos que teníamos una decisión crucial por delante: seguir adelante con nuestra relación o poner fin a esta locura antes de que fuera demasiado tarde para nosotros dos o incluso para nuestras familias enteras. En ese instante crítico comenzó a surgir otra verdad inquietante: ¿estábamos dispuestos a arriesgarlo todo? ¿Nuestras familias? ¿Nuestra reputación? El silencio se hizo pesado entre nosotros mientras luchábamos contra nuestros propios temores e inseguridades. Finalmente rompí ese silencio tenso al preguntarle: ¿qué harías tú? Su respuesta fue tan directa como contundente: no sé, tal vez deberíamos alejarnos. Las palabras resonaron como campanas en mi mente, sentí como una parte esencial de mí misma se quebraba ante esa posibilidad irremediable e inevitablemente dolorosa. La idea misma me llenó de miedo e incertidumbre sobre qué vendría después. Sin embargo, antes de poder responderle algo coherente o tomar alguna decisión definitiva sobre nuestro futuro juntos o separados, escuchamos risas acercándose desde lejos. Miembros familiares volvían hacia nosotros después del evento del día anterior. La realidad nos alcanzó abruptamente justo cuando estábamos al borde de tomar esa decisión crucial sobre nuestra relación secreta. Un escalofrío recorrió mi espalda ante la inminencia del descubrimiento mientras nos mirábamos fijamente, sabiendo muy bien que todo podría cambiar en cuestión de segundos. La tarde se tornó tensa cuando la familia se reunió para la cena. El bullicio habitual de risas y conversaciones llenaba el aire, pero había una sombra que se cernía sobre mí. La mirada de mi prima, llena de sospechas, me hizo cuestionar cada gesto, cada palabra. La presión social se sentía como una losa sobre mis hombros, mientras el joven intentaba mantener su semblante tranquilo a mi lado. La cena transcurrió entre platos de paella y brindis, pero mi mente estaba lejos de la mesa. La idea de que nuestro secreto pudiera salir a la luz me aterraba. Mientras todos hablaban animadamente sobre las festividades locales, yo solo podía pensar en cómo proteger lo que habíamos construido en esos momentos robados. Un evento familiar estaba programado para el día siguiente, una celebración en la playa que prometía ser un espectáculo vibrante lleno de luces y música. Pero para mí era una trampa, un lugar donde nuestras miradas podrían encontrarse y donde cualquier gesto podría ser malinterpretado. ¿Estás bien?, me preguntó el joven al notar mi inquietud. Su voz era un susurro entre el ruido del resto. Solo, es un poco abrumador, respondí, intentando evitar que mi voz temblara. Mientras todos reían y compartían anécdotas, un grupo de familiares se acercó a nosotros. Las miradas curiosas hacían que mi corazón latiera con fuerza. El ambiente festivo no podía ocultar la tensión palpable entre nosotros. El evento en la playa se acercaba rápidamente y no podía dejar de pensar en lo que sucedería si alguien descubría nuestra conexión. La idea de ser objeto de chismes familiares me resultaba insoportable. En medio del bullicio, decidí que necesitábamos hablar antes de la celebración. Vamos a dar un paseo, sugerí en voz baja. Él asintió con una mezcla de preocupación y comprensión. Nos alejamos del bullicio hacia un rincón más tranquilo del jardín donde las luces parpadeaban suavemente entre las hojas. Allí, bajo el cielo estrellado, era más fácil respirar. Esto no puede continuar así, dije con firmeza mientras miraba al horizonte. No quiero perderte, respondió él, su voz llena de sinceridad.
Un malentendido surgió repentinamente cuando escuchamos risas cercanas. Dos primos se acercaban hablando animadamente sobre nosotros. El temor nos invadió al instante. Necesitábamos volver al grupo antes de que las habladurías comenzaran. Regresamos apresuradamente, pero algo había cambiado en el aire entre nosotros. La tensión creció cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente, fue como si una chispa hubiera encendido algo más profundo en nuestro interior. La noche avanzó y los fuegos artificiales comenzaron a iluminar el cielo oscuro, reflejando los colores vibrantes del festival local. Pero para mí, cada explosión era un recordatorio del peligro inminente que acechaba nuestra relación secreta. Al final de la cena, alguien sugirió jugar a verdad o reto, una tradición familiar que siempre traía risas pero también revelaciones inesperadas. Mis entrañas se retorcieron ante la idea, temía lo que podría salir a la luz si alguien decidía hacer preguntas incómodas. Cuando llegó mi turno elegí verdad, con la esperanza de evitar cualquier reto comprometedor. Me preguntaron sobre mis viajes pasados y mis sueños por cumplir. Sin embargo, sentí que había algo más profundo flotando en el aire. Las miradas furtivas entre algunos primos parecían insinuar que sabían más de lo que decían. Finalmente fue su turno y eligió reto. Todos esperaban expectantes mientras él sonreía con complicidad hacia mí antes de aceptar el desafío. Voy a darle un abrazo a quien considere más importante para mí aquí. Mi corazón se detuvo por un instante mientras él caminaba hacia mí ante los ojos curiosos del resto. Cuando sus brazos me rodearon brevemente sentí como todo el mundo contenía la respiración por un momento eterno antes de estallar en risas y aplausos. Pero esa risa no llegó hasta mí, solo escuché el latido acelerado en mis oídos mientras luchaba por mantenerme serena frente a los murmullos intrigados. La noche continuó con bailes y música festiva mientras yo trataba desesperadamente de actuar normal ante los demás. Sin embargo, sabía que ese abrazo había encendido chispas peligrosas y había dejado huellas indelebles en nuestras almas. A medida que nos adentrábamos más en la noche festiva, noté cómo algunos familiares intercambiaban miradas cómplices entre ellos. Esa incomodidad crecía como una sombra amenazante sobre nuestra relación secreta. Un primo cercano hizo un comentario casual sobre lo bien que nos veíamos juntos, eso encendió alarmas dentro de mí. La posibilidad del descubrimiento parecía inminente ahora más que nunca. Decidimos retirarnos nuevamente al jardín para escapar del bullicio y aclarar nuestras mentes antes del amanecer inevitablemente complicado por las revelaciones recientes. Esto está fuera de control, murmuré mientras me apoyaba contra una pared fría del jardín iluminado tenuemente por las luces colgantes. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó él con preocupación reflejada en su rostro juvenil pero cargado por una madurez forzada por circunstancias imprevistas. Debemos ser cautelosos, respondí firmemente sin poder ocultar mi temor creciente ante lo inevitable. Las palabras apenas habían salido cuando escuchamos pasos acercándose rápidamente hacia nosotros desde la entrada del jardín. Dos familiares aparecieron repentinamente tras las sombras con expresiones inquietantes dibujadas en sus rostros. El enfrentamiento era inminente, sabíamos que teníamos poco tiempo para encontrar respuestas antes de ser arrastrados al centro del conflicto familiar donde secretos podrían volverse armas afiladas contra nosotros. La tensión aumentó cuando uno de ellos comenzó a hacer preguntas directas sobre nuestra relación. ¿Qué hacéis aquí tan apartados? El silencio fue ensordecedor mientras sentíamos como nuestros corazones latían descontroladamente ante lo inevitable. Todo estaba al borde del descubrimiento. La tensión en el aire se intensificó mientras los dos familiares nos miraban con curiosidad. La pregunta que habían lanzado era como un dardo, y yo sabía que no podía permitirme titubear. Solo estábamos buscando un poco de tranquilidad, respondí con voz firme, tratando de mantener la compostura. Pero mi mirada se desvió hacia él, y en sus ojos vi el mismo temor que me invadía. El primer familiar, aún escéptico, frunció el ceño. ¿Es eso cierto? Porque parece que hay algo más entre ustedes. La acusación flotó en el aire como una nube oscura, amenazando con desbordarse. Me sentí atrapada entre la necesidad de proteger nuestro secreto y el deseo de gritar que había algo real entre nosotros. La conversación se tornó incómoda. El segundo familiar, intentando aligerar la atmósfera, hizo una broma sobre lo romántico del lugar.
Pero sus palabras no lograron aliviar la presión que sentía en mi pecho. La idea de ser descubiertos se cernía sobre nosotros como un fantasma. De repente, un cambio inesperado en los planes familiares nos ofreció una salida. Han cancelado la cena en casa, anunció uno de ellos. Vamos a ir a un bar local. Esa noticia trajo consigo una mezcla de alivio y ansiedad. Tendríamos más tiempo juntos, pero también más riesgo de ser vistos. Podemos ir al bar y luego volver a encontrarnos aquí, sugirió él con una chispa de esperanza en su voz. La idea parecía arriesgada pero tentadora, un espacio donde podríamos hablar sin la vigilancia constante de nuestros familiares. Al llegar al bar, la atmósfera vibrante me envolvió. Las risas y conversaciones llenaban el aire mientras las luces parpadeaban suavemente. Nos acomodamos en una esquina apartada, donde podíamos hablar sin ser interrumpidos. El sonido del mar cercano creaba un ambiente casi mágico. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté sintiendo cómo la incertidumbre comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. No podemos seguir así eternamente. Él asintió lentamente comprendiendo la gravedad de nuestras palabras. Tal vez deberíamos ser honestos con nosotros mismos, respondió él con sinceridad en su mirada. No puedo seguir ocultando lo que siento. Su confesión me golpeó como una ola, había estado luchando contra mis propios sentimientos también. El tiempo pasó rápidamente mientras discutíamos nuestros deseos y miedos. La conexión entre nosotros se hacía más profunda con cada palabra compartida, era como si hubiéramos estado esperando este momento durante años. Sin embargo, cada rayo de felicidad estaba acompañado por la sombra del conflicto familiar que acechaba detrás. Una nueva idea surgió, podríamos escaparnos por unos días, propuse casi sin pensar. La posibilidad de dejar atrás todo por un breve instante me llenaba de emoción y temor a partes iguales. ¿Escaparnos? ¿A dónde?, preguntó él con una sonrisa que iluminó su rostro juvenil. Podríamos ir a la playa o incluso a otro pueblo cercano. Imaginé cómo sería perderme en esos momentos sin preocupaciones ni miradas inquisitivas. Sin embargo, esa fantasía fue interrumpida por un grupo ruidoso que entró al bar, trayendo consigo risas y alegría descontrolada. En medio del bullicio, mi mente regresó abruptamente a la realidad, las consecuencias de nuestras acciones comenzaban a asomarse nuevamente. Debemos tener cuidado, insistí mientras observaba a nuestros familiares entre los nuevos clientes del bar. Era solo cuestión de tiempo antes de que alguien nos reconociera o comenzara a hacer preguntas incómodas nuevamente. La conversación continuó fluyendo entre nosotros hasta que decidimos salir al exterior para respirar aire fresco junto al mar. Allí, bajo las estrellas brillantes y el murmullo del océano, todo parecía posible por un momento fugaz. ¿Y si simplemente nos quedamos aquí?, pregunté mientras miraba hacia el horizonte oscuro donde el mar se encontraba con el cielo nocturno lleno de promesas ocultas. Él sonrió ante mi sugerencia, pero rápidamente su expresión cambió cuando vio pasar a uno de nuestros familiares cerca del bar. Mi corazón dio un vuelco ante la posibilidad inminente del descubrimiento, era como si todo lo vivido hasta ese momento estuviera colgando por un hilo muy fino. Vamos adentro, dijo él rápidamente tomando mi mano mientras nos apresurábamos hacia el interior del bar nuevamente para evitar cualquier confrontación innecesaria. Mientras volvíamos al bullicio del lugar, sentí como las dudas comenzaban a invadirme otra vez, ¿realmente podíamos continuar así? ¿Era posible encontrar una solución sin romper los vínculos familiares? Las horas pasaron entre risas forzadas y miradas furtivas hacia los demás miembros de nuestra familia presentes en el local. Cada vez que nuestras manos se rozaban bajo la mesa o intercambiábamos sonrisas cómplices, una parte de mí quería aferrarse a esos momentos eternamente, pero otra parte sabía que no podía ignorar las consecuencias potenciales. Finalmente, cuando decidimos salir nuevamente para tomar aire fresco después de varias horas dentro del bar lleno de gente, noté cómo las luces parpadeantes comenzaron a desdibujarse ante mis ojos debido al cansancio emocional acumulado durante toda esa jornada intensa. Necesito saber qué quieres realmente, le dije mientras caminábamos juntos hacia la orilla del mar iluminada por la luna llena reflejándose en las olas suaves y tranquilas que llegaban hasta nuestros pies descalzos. Él dudó antes de responder, quiero estar contigo, pero no sé cómo manejar esto. Sus palabras resonaron profundamente dentro mío,
Sabía exactamente lo que significaba estar atrapada entre dos mundos opuestos, amor y lealtad familiar. En ese preciso instante me di cuenta, no podía seguir ignorando mis sentimientos ni permitirme vivir esta atracción prohibida sin enfrentar las repercusiones inevitables que vendrían después. La necesidad urgente por tomar decisiones pesaba sobre mí como una roca gigante aplastante. No había vuelta atrás en este camino lleno tanto de deseo como incertidumbre sobre lo correcto o incorrecto. De repente escuchamos voces conocidas acercándose desde lejos. Era nuestra familia regresando tras haber abandonado el bar para buscar algo más emocionante para continuar esa noche festiva. En ese momento crítico comprendí que cualquier decisión tomada ahora tendría consecuencias profundas e irreversibles para todos nosotros. El bullicio de la familia se acercaba, y el corazón me latía con fuerza. La alegría y la risa resonaban en el aire, pero en mi interior había una tormenta de emociones. Miré al joven a mi lado, y su expresión reflejaba la misma mezcla de ansiedad y deseo que sentía yo. Sabíamos que estábamos al borde de una decisión que podría cambiarlo todo. ¿Qué hacemos ahora?, susurró él, su voz apenas audible entre el ruido de las voces familiares. Era un momento crucial, uno que requería valentía para enfrentar lo que habíamos construido en secreto. La atracción era innegable, pero las repercusiones de nuestras acciones pesaban sobre nosotros como una sombra oscura. La idea de seguir adelante con nuestra relación se sentía como un salto al vacío. La familia siempre había sido lo primero, y ahora me encontraba en una encrucijada entre mis deseos personales y la lealtad hacia ellos. Las risas se acercaban más y con cada paso que escuchaba, el temor crecía. Tal vez deberíamos hablarlo más tarde, propuse, tratando de mantener la calma mientras buscaba la manera de salir de esta situación sin causar un escándalo. Pero él no parecía satisfecho con esa respuesta. ¿Y si nunca tenemos otra oportunidad? Este momento es único, replicó, su mirada intensa fija en mis ojos. Su pasión era contagiosa, pero también peligrosa. Mientras nos debatíamos entre el deseo y la razón, una idea surgió en mi mente: ¿y si simplemente nos dejábamos llevar? Pero el eco de las risas familiares me trajo de vuelta a la realidad. No podía ignorar las consecuencias que esto traería. En ese instante decidí que lo mejor sería dar un paso atrás. Necesitamos tiempo para pensar, dije con firmeza, aunque mi corazón gritaba lo contrario. La decepción cruzó su rostro por un breve instante antes de que recuperara la compostura. Está bien, respondió él lentamente, como si cada palabra le costara esfuerzo. Pero no quiero perderte. Las voces familiares se hicieron más fuertes mientras se acercaban al bar donde nos encontrábamos escondidos. El ambiente festivo a nuestro alrededor contrastaba con la tensión que sentíamos entre nosotros. En ese momento comprendí que no solo luchábamos contra nuestra atracción, también estábamos enfrentando a nuestras familias y sus expectativas. Cuando finalmente nuestros parientes entraron en el bar, traté de actuar natural. Las conversaciones fluyeron mientras todos compartían historias sobre el día. Sin embargo, mi mente estaba centrada en lo que acabábamos de discutir y las decisiones que aún debían tomarse. La noche continuó llena de risas y música animada del festival local. Pero yo me sentía fuera de lugar, cada bocado de paella sabía a culpa y cada trago era un recordatorio del secreto compartido con él. A medida que avanzaba la velada, se hizo evidente que no podríamos seguir ocultando lo que sentíamos por mucho tiempo más. Una oportunidad inesperada surgió cuando algunos miembros de la familia decidieron ir a ver los fuegos artificiales cerca del mar. ¿Podemos ir juntos?, sugirió él con una chispa en los ojos. Había algo emocionante en su propuesta. La idea era tentadora, escapar del bullicio familiar por unos momentos para estar solos bajo el cielo estrellado junto al mar Mediterráneo. Sin embargo, sabía que eso podría ser un riesgo mayor del que ya habíamos tomado. Mientras caminábamos hacia la playa, el sonido del mar se mezclaba con las risas lejanas del festival. La brisa marina acariciaba nuestras caras y me hizo sentir viva por primera vez desde hacía días. Era como si todo lo demás desapareciera por un instante. Al llegar a la orilla, nos detuvimos a observar los fuegos artificiales estallar sobre el agua oscura. Los colores brillantes iluminaban nuestros rostros mientras compartíamos miradas cómplices llenas de anhelos ocultos. Esto es perfecto, dijo él mientras miraba hacia arriba,
Su voz era suave pero firme al mismo tiempo. No podemos dejar pasar esto. Sentí como su mano buscaba la mía en medio del caos visual del espectáculo pirotécnico, nuestros dedos se entrelazaron automáticamente como si estuvieran destinados a estar juntos así siempre. Fue un gesto simple pero cargado de significado, un símbolo silencioso de nuestra conexión prohibida. Los fuegos artificiales continuaron estallando sobre nosotros mientras yo luchaba internamente entre dejarme llevar por ese momento o recordar las consecuencias potenciales si alguien llegara a descubrirnos allí juntos. ¿Qué pasará después?, pregunté finalmente rompiendo el silencio entre los estallidos coloridos sobre nuestras cabezas. No lo sé, admitió él sin apartar su mirada del cielo iluminado. Había sinceridad en sus palabras que resonó profundamente dentro de mí. Pero quiero intentarlo. El peso de esa afirmación me abrumó momentáneamente. ¿Realmente estaba dispuesta a arriesgar todo por algo tan incierto? El amor puede ser hermoso pero también destructivo cuando se enfrenta a normas sociales tan arraigadas como las nuestras. De repente escuchamos voces familiares llamándonos desde lejos. Estaban buscando donde nos habíamos ido tras dejarlos atrás para ver los fuegos artificiales juntos. El pánico se apoderó instantáneamente de mí. ¿Serían capaces de deducir lo que realmente estaba sucediendo? Debemos regresar, murmuré rápidamente mientras soltaba su mano. El contacto físico parecía demasiado intenso para soportar justo antes del inevitable enfrentamiento familiar. Espera, dijo él tomando mi brazo suavemente para detenerme antes de darme la vuelta hacia nuestra familia. Había una urgencia desesperada en sus ojos ahora llenos de incertidumbre sobre nuestro futuro juntos. Pero antes incluso de poder responderle o decidir qué hacer a continuación. Un grito desgarrador resonó desde donde estaban nuestros parientes reunidos cerca del bar. Una voz conocida llamando desesperadamente por ayuda interrumpió nuestro momento justo cuando comenzábamos a vislumbrar qué camino tomar. Y ahí quedamos parados frente al abismo, atrapados entre dos mundos irreconciliables, el amor prohibido y las lealtades familiares, sin saber cómo salir ilesos esta vez.